Bienvenidos a esta inmersión. Hoy nos metemos con una pregunta, Yo creo que interesante. ¿De dónde viene todo esto de la ayuda social? ¿Cómo se ha llegado a lo que hoy es el trabajo social? Pues sí, es una historia larga, ¿eh? Y con muchas vueltas, la verdad. Y para explorarla, nos vamos a apoyar en un libro que es, una referencia clave. Historia del trabajo social de Ezequiel Anderegg. Eso es. La idea es seguir un poco ese viaje histórico que él propone, desde las formas más antiguas de ayuda hasta que esto ya empieza a ser una profesión. A ver qué descubrimos. Me parece un buen plan. Además, Anderegg empieza con una cita, creo que de Fustel de Coulanges, que viene muy al caso. ¿Así? ¿Cuál? Algo así como que la historia no nos dice qué hacer, pero quizá nos ayuda a encontrarlo. ¡Ostras, qué buena! Que estamos donde estamos. La ayuda social no salió de la nada, vamos. Entendido. Y el propio Anderegg insiste mucho en algo al principio, ¿no? Sí, en que las formas de ayuda siempre están conectadas con el contexto, con la época, la economía, la política. Pero que también pueden influir en él. Exacto, es una relación de ida y vuelta. No puedes entender una cosa sin la otra. La historia social y la historia general van de la mano. Pues venga, arranquemos por el principio. Las civilizaciones antiguas. Anderegg nos lleva a Babilonia, por ejemplo, el Código de Hammurabi. Sí, y fíjate, aunque era una sociedad, con esclavitud, muy jerárquica, ya ves ahí como un intento de regular cosas. ¿En qué sentido? Pues hay leyes que intentan proteger a viudas, a huérfanos e incluso fijan salarios mínimos para algunos trabajos. A ver, no es asistencia social como hoy, ni de lejos, pero sí una señal de preocupación por poner algo de orden. Anda, y el código acaba con unas preguntas un poco de examen de conciencia, ¿no? Sí, como he hecho el mal, he separado amigos. Refleja, digamos, una primera reflexión ética sobre cómo convivir. Vale. Y si nos vamos al antiguo Israel, ahí la cosa cambia. La base religiosa es muy fuerte. Muchísimo. La justicia es un mandato de Dios directamente. Y eso se traduce en cosas muy concretas que salen en el Antiguo Testamento. Como el diezmo para los pobres. El diezmo, dejar rebuscar en los campos después de la cosecha, la hospitalidad como un deber sagrado, o figuras como el año sabático, que buscaban como reequilibrar un poco las deudas, la propiedad. Muy potente la frase esa del Deuteronomio. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Es una llamada clarísima a la acción basada en la fe. Y Anderegg menciona de pasada otras culturas, ¿no? China, India, el Islam. Sí, como pinceladas. Confucio, el budismo con la compasión, el zakat en el Islam como obligación de dar. Es interesante ver que la preocupación existía en muchos sitios, aunque con enfoques distintos. Sin embargo, en Grecia, incluso con los grandes filósofos, la cosa era distinta. Sí, ahí Platón, Aristóteles veían la pobreza casi como algo natural, inevitable. Parte de la estructura social, que además incluía la esclavitud, claro. Existían las liturgiae. Eso, que eran como, contribuciones de ciudadanos ricos para financiar cosas públicas, un barco, un coro, y había alguna ayuda para inválidos de guerra, pero no era el foco principal. En Roma, quizás más práctico, más de mantener el orden. Podría decirse. El sistema alimenticio de Nerva, por ejemplo, ayudas a niños pobres. Para tener soldados, no. Se cree que esa era una motivación importante, sí, asegurar la leva. Y luego estaba la anona, el reparto de trigo. El famoso pan y circo. Bueno, el pan seguro. Era para mantener tranquila a la plebe de Roma. Y los congiarium, que eran repartos extra de dinero o comida. Incluso crearon cargos específicos para gestionarlo, los quaestores alimentorum. O sea que ya desde antiguo vemos motivaciones muy variadas. Religiosas, éticas, de control, prácticas. Exacto. Y todo eso va dejando un pozo. Y sobre ese pozo llega algo que Anderegg destaca como un cambio muy grande, el cristianismo primitivo. Aquí sí que hay un giro, ¿no? Sí, parece que sí. El motor cambia. Pasa a ser el ágape, el amor fraterno. Pero no solo como sentimiento, como acción. La caritas, la caridad. Era una obligación práctica. Lo de tuve hambre y me disteis de comer. Justo. Mateo 25. Es muy directo. ¿Y cómo se organizaban al principio? ¿Sin instituciones? Pues la propia comunidad. Los Hechos de los Apóstoles cuentan cómo compartían, se ayudaban.
Surgen los diáconos encargados de ese servicio, las diaconías, y los ágapes, esas comidas para que nadie pasara hambre. ¿Los curas y obispos también tenían tarea ahí? Claro, cuidar enfermos, viudas, huérfanos, era parte de su responsabilidad. ¿Pero esto cambia cuando el imperio se hace cristiano? Totalmente. Con Constantino, la Iglesia empieza a recibir dinero, donaciones, y con eso puede crear estructuras más grandes. San Basilio monta en Cesarea las Basiliadas, que era casi una ciudad entera dedicada a la caridad. Hospital, leprosería, albernes. Y empiezan a poner nombres a todo. Sí, el libro menciona varios que ya salen en las leyes de Justiniano en el siglo VI. Xenodochia, para viajeros, Brepotrochia, para huérfanos, Ptotrochia, para pobres, Gerontocomía, para ancianos. Se va tejiendo una red. Vale, saltamos a la Edad Media. Feudalismo. La Iglesia omnipresente. ¿Y la ayuda? Anderegg habla de 3 vías principales. La primera, clave, las órdenes religiosas. Los monasterios. Sí, benedictinos, cistercienses, eran centros de acogida. Y luego surgen órdenes ya especializadas, franciscanos, dominicos, los mendicantes, los hospitalarios, como San Juan de Dios, incluso órdenes para rescatar cautivos, como los trinitarios. Eran, la red de seguridad social de la época. La segunda vía, la limosna. La de toda la vida. Exacto. La ayuda individual, directa, con una motivación muy religiosa, salvar tu alma dando al pobre. Había una idea detrás de que Dios había hecho ricos y pobres, y los ricos debían practicar la caridad. Aunque a veces podía ser algo mecánico. Sí. Anderegg apunta que podía convertirse en un simple intercambio, para tranquilizar la conciencia o mantener el orden, más que por caridad real. Pero bueno, era algo constante. ¿Y la tercera vía? Los gremios. Eso es. En las ciudades, los artesanos se agrupaban por oficios. Y esos gremios, aparte de regular el trabajo, funcionaban como una especie de... Mutua. ¿Cómo? Tenían cajas comunes, con las cuotas de los socios, donaciones, y de ahí sacaban para ayudar a los miembros o sus familias si enfermaban, morían, se quedaban viudos. Era una protección interna, solo para los del gremio, pero importante. Vale. Y llegamos a un nombre que Anderegg marca en rojo. Juan Luis Vives. Totalmente. Un humanista español que trabajó en Brujas, publica en 1526 el Tratado del Socorro de los Pobres. Y eso, se considera casi el primer libro de asistencia social. Un antes y un después. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué dice Vives? Pues Vives, que venía del humanismo, aplica la razón al problema. Observa, analiza. Y lo primero que dice, y esto es la bomba para la época, es que la ayuda no puede ser solo cosa de la Iglesia o de la voluntad individual. Para ayudar bien, primero hay que saber a quién. Hay que investigar quiénes son los pobres, porque lo son, hacer un registro y distinguir los que no pueden trabajar, los que tienen vergüenza de pedir, los vagos. No se puede tratar a todos igual. Y apuesta fuerte por el trabajo. Sin duda. Para él es la clave. Al que pueda trabajar hay que darle trabajo, no limosna. Que el municipio cree talleres, busque empleo y que se prohíba mendigar. Madre mía, qué moderno suena eso. ¿Y cómo pagarlo? Pues dice, usemos las rentas de los hospitales, organicemos colectas y si no llega, impuestos. Y además, educación para los niños pobres. Es un plan súper completo. ¿Visionario? Sí, señor. Vale, avanzamos a la Edad Moderna. Época de cambios. Capitalismo, reforma, ilustración. ¿Cómo afecta esto a la ayuda? Pues surgen otras figuras, otros enfoques. En Francia, por ejemplo, San Vicente de Paúl, en el 17, un organizador nato. ¿Qué hizo él? Fundó las cofradías de la caridad, implicando a mujeres de la nobleza para que visitaran y ayudaran a los pobres en sus casas, pero de forma organizada, ¿sabes? Y la Congregación de la Misión para los campesinos. ¿Con qué método? Muy práctico. Ir, ver, organizar la ayuda, comida, ropa, formar a la gente que ayudaba. Se preocupó mucho por grupos muy marginados. Galeotes, niños abandonados, mendigos, creó hospicios. Combinaba la fe con la organización. Era muy eficaz. Y mientras, en Inglaterra, iban por otro lado con las leyes de pobres. Sí, las Purlaos. La de 1601 es un hito. Establece por ley estatal que cada parroquia es responsable de sus pobres. ¿Y cómo funcionaba eso?
Pues diferenciaban. Los que no podían trabajar, ancianos, enfermos, recibían ayuda. Los que podían, pero no tenían curro, a trabajar obligados. A menudo en las workhouses, las casas de trabajo, ¿Y los niños? como aprendices. Todo pagado con un impuesto local. Y mucho control para que la gente no se moviera de su parroquia. Pero eso luego se puso mucho más duro, ¿no? Uf, sí. La reforma de 1834 fue tremenda. Introdujeron el principio de less eligibility. Menor elegibilidad. ¿Qué era eso? La idea era que vivir en la workhouse tenía que ser, a propósito, peor que tener el trabajo peor pagado fuera, para disuadir a la gente de pedir ayuda, casi como si pedir ayuda fuera un defecto moral. Se centralizó todo y se limitó muchísimo la ayuda fuera de esos sitios. Llegamos a la revolución industrial, y el panorama que pinta Anderegg es... Nueva clase social, el proletariado, en la miseria más absoluta. Los datos que da sobre niños trabajando son... Espeluznantes. Niños de 5 o 6 años currando 12, 14 horas o más, en minas, en fábricas textiles. Una inspección oficial inglesa de 1833 lo dejó negro sobre blanco. Y fuera del trabajo la vida tampoco era mucho mejor. ¿Qué va? Hacinados en barrios sin alcantarillas, suciedad, enfermedades por todas partes, accidentes. Anderegg cita frases de la época como la escuela, la mina, la escuela de inmoralidad. Era una bomba de relojería social. ¿Y qué respuestas surgieron? Porque algo habría que hacer. Pues, por un lado, los propios trabajadores empiezan a moverse. Surgen los sindicatos para luchar por mejorar algo y también las ideas socialistas, anarquistas, que iban a la raíz del sistema. Y por otro lado, desde arriba, digamos. Sí, la filantropía burguesa. Y ahí destaca la Charity Organization Society, la COS, de Londres. La COS. ¿Qué pretendían? Pues poner un poco de orden y ciencia en el caos de la caridad privada. Había muchísimas organizaciones, cada una a su aire. La COS quería ser más eficiente, evitar el fraude, que la gente no pidiera en 10 sitios, y que la ayuda fuera adecuada para el necesitado adecuado, ir más allá de dar una moneda. Suena a querer controlar un poco, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Su base era investigar a fondo cada caso. Tenían voluntarios, los friendly visitors, visitadores amigables que iban a las casas, hablaban con la familia, vecinos, jefes. Para ver si merecían la ayuda. Un poco esa era la idea, sí, recopilar información para decidir qué tipo de ayuda dar si es que se daba. Querían coordinar a todas las organizaciones y, en teoría, promover que la gente saliera de la pobreza por sí misma. El lema era no limosna sino un amigo. Bonito, pero... Era el ideal. En la práctica pesaba mucho la investigación, el control. Anderegg resume sus principios: encuesta escrita, decisión en comité, nada de ayudas puntuales sino planes a largo plazo. Buscar la readaptación, derivar a otros sitios y un registro central para que nadie abusara. Era un intento de racionalizar, de gestionar la pobreza. Con la COS ya estamos casi llamando a la puerta del trabajo social como profesión, ¿no? Sí, totalmente. La COS y otras parecidas empiezan a crear un método, una forma de hacer. Pero el salto definitivo, el de considerarlo una profesión con todas las letras, lo da una mujer en Estados Unidos, Mary Richmond. Mary Richmond. Su libro, Social Diagnosis, Diagnóstico Social, de 1917. Clave. Clave no, lo siguiente. Es la primera vez que se explica de forma completa, rigurosa, un método específico para trabajar con individuos y familias, lo que luego se llamó casework, trabajo social de caso. ¿Y cómo era ese método? Suena a medicina, diagnóstico. Tiene mucha influencia de ahí, sí. Richmond dice, para ayudar de verdad, primero tienes que entender a fondo el problema y a la persona. Y para eso necesitas recoger evidencia social. Evidencia social. Datos objetivos, lo que cuenta la persona, la familia, el cole, el médico, el jefe, todo. Analizas esa información y llegas a un diagnóstico social. Y a partir de ahí diseñas un plan de tratamiento, de intervención. Investigar a fondo antes de actuar. Eso es. Richmond explica todo el proceso, cómo hacer la primera entrevista, la importancia de buscar información en otros sitios, fuentes colaterales las llama, cómo analizarlo todo para entender a la persona y su entorno. Es la base del método de caso durante décadas. Y claro, si necesitas un método tan concreto, necesitas gente que sepa usarlo. Lógico, ya no vale solo con querer ayudar.
Hacen falta conocimientos, técnicas, y ahí es donde empiezan a nacer las primeras escuelas de trabajo social. ¿Dónde? La primerísima, en Ámsterdam, en 1899, y muy poco después, a principios del 20, en Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Boston. Muchas veces impulsadas por las propias organizaciones como la COS, que veían que necesitaban formar a su gente. La profesión estaba naciendo, ahora sí, con formación específica. Y esto coincide ya en el siglo XX con el auge del estado de bienestar. Sí, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Se extiende la idea de que el Estado tiene que garantizar unos mínimos de bienestar para todos. Sanidad, educación, pensiones, los derechos sociales que decía Marshall. Aunque luego ese modelo también ha tenido sus crisis. Por supuesto. Pero durante un tiempo supuso una expansión enorme de los servicios sociales y el trabajo social se consolidó como profesión, muchas veces trabajando para el Estado. Anderek también dedica un espacio a América Latina. ¿Qué destaca de allí? Señala que la historia allí es diferente, claro, marcada por la herencia colonial, la dependencia económica, unas desigualdades brutales. El trabajo social llegó de Europa y Estados Unidos, pero en los años 60 y 70 hubo un movimiento muy fuerte, la reconceptualización. Reconceptualización. Suena a repensarlo todo. Exactamente eso. Fue un intento desde dentro de la profesión en Latinoamérica de romper con los modelos importados. Se veía que a veces solo servían para adaptar a la gente a un sistema injusto. Buscaban un trabajo social propio, más crítico, más comprometido con cambiar las estructuras que causaban la pobreza. Fue una época de muchísimo debate. Madre mía, qué recorrido. Resumiendo mucho, de la costumbre y la religión a la caridad organizada, la ayuda mutua, los primeros intentos de pensar cómo hacerlo, Vives, la organización práctica, Vicente de Paul, las leyes estatales, Poor Laws, la respuesta a la industria, COS, hasta llegar a una profesión con método, Richmond y escuelas. Un camino nada recto, lleno de idas y venidas, tensiones, siempre pegado a cómo era la sociedad en cada momento. Queda claro que mirar atrás ayuda a entender el presente. Sin duda. Y quizá para cerrar, podemos volver a esa frase del principio, la de Fustel de Coulanges. La historia no nos dirá lo que hay que hacer, pero acaso nos ayude a encontrarlo. Me gusta. Pues la pregunta que nos deja este viaje es esa. Conociendo todo esto, los intentos, los aciertos, los errores, ¿cómo podemos encontrar hoy las mejores formas de responder a los problemas sociales que tenemos ahora? Que no son pocos. Globalización, migraciones, precariedad, tecnología. Exacto. ¿Qué nos enseña la historia para no repetir fallos y para buscar respuestas más justas, más eficaces? O como se pregunta Anderek al final, ¿cuál es el papel del trabajador social hoy? Como ese intelectual orgánico que ayuda a entender y transformar la realidad. Ahí lo dejamos, para pensar.